Buenos días, hermanos. Bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Job. Pero antes de pasar al sermón propiamente, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 27 y vamos a comenzar este tiempo leyendo los versículos 1 al 6 de este salmo tan hermoso. Y la palabra dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Tal vez uno de los aspectos más resaltantes y más sorprendentes que encontramos en los salmos, y algo que encontramos también en el libro de Job, es la franqueza y la honestidad con que esos hombres de Dios hablaban sobre sus aflicciones, sobre el sufrimiento. Hoy en día son muchos los cristianos que viven la vida esperando que Dios los colme de felicidad, que les dé una vida fácil, una vida agradable, que los libre de todo sufrimiento, de toda enfermedad. Pero la realidad y lo que encontramos a lo largo de la Biblia es un escenario muy diferente. El hecho es que vivir en un mundo caído, en un mundo que está marcado por el pecado, tiene una consecuencia inevitable para cada uno de nosotros. Siendo la muerte la paga del pecado, no existe ninguna criatura que pueda escapar al envejecimiento, al deterioro corporal y a la muerte física. Pero en realidad el problema del hombre va mucho más allá de eso, va mucho más allá de una vida que se deteriora, va mucho más allá de una vida que está sujeta al sufrimiento. En el capítulo 14 del libro de Job vemos ilustrada de forma muy clara una realidad. Primero vamos a ver dos aspectos cruciales de lo que es vivir, o sea, dos aspectos cruciales de lo que es vivir esta vida caída, esta realidad caída. Y vamos a ver, por otra parte, cuáles son las dos respuestas posibles del ser humano frente a esos aspectos de la realidad, frente a esa realidad caída. Cuáles son las únicas dos posibles respuestas que el ser humano puede tener. Y vamos a comenzar hablando entonces de los dos aspectos de vivir en esta realidad caída. Y el primer aspecto es que aquí, en este mundo, en esta vida, todo es efímero, todo es pasajero, todo es transitorio. Vamos a leer los versículos 1 al 4, que dicen así: Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímera sombra que se esfuma. Y en alguien así has puesto los ojos. Con alguien como yo entrarás en juicio. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Realmente hay muy poco que podamos decir para aclarar lo que Job dice en estas líneas, porque son muy claras, muy hermosas. Sin embargo, vamos a tomarnos un par de minutos para ver tres ideas que están presentes en este párrafo. La primera, en la primera sección: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. En pocas palabras, la vida es corta y está llena de aflicciones.
Les pregunto, ¿quién no ha vivido de cerca el dolor? ¿Quién no ha experimentado el sufrimiento en carne propia? Comenzando con el mismo proceso del parto, con el nacimiento y terminando en la muerte. ¿Quién se ha liberado de sufrir? ¿Quién se ha liberado de aflicciones? Absolutamente nadie. De hecho, cuando éramos niños, tal vez la vida nos parecía eterna y nos parecía que íbamos a vivir para siempre y nos parecía que una semana duraba una eternidad, pero a medida que fuimos creciendo y en la medida que vamos mirando hacia atrás, nos vamos dando cuenta que los días y los meses y los años se van uno tras otro y de pronto han pasado 40 o 50 años desde que éramos unos muchachos, desde que éramos unos niños, o ya tenemos 30 años de que nos graduamos en la universidad, o tenemos 20 años de casados, algunos tienen nietos que ya están en bachillerato o están estudiando en la universidad. Y el hecho es que en la medida que vamos envejeciendo, los días que nos quedan por vivir pasan cada vez más rápido. Cuando éramos jóvenes, éramos niños, pensábamos que éramos invencibles. Pensábamos que podíamos con todo. Ahora hemos experimentado la enfermedad en carne propia, hemos estado hospitalizados en algún momento, hemos pasado por un quirófano. Los seres amados que en algún momento pensábamos que iban a vivir por siempre, ya no están con nosotros. Citando nuevamente a Job, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Vamos a ver la segunda idea de este párrafo. Job sigue diciendo, es como las flores que brotan y se marchitan, es como efímera sombra que se esfuma. Les pregunto, ¿han visto algo más hermoso que una flor? Una orquídea, una rosa, cualquier flor hermosa, sea grande o sea pequeña. ¿Cuánto dura una flor? Tal vez hay flores que duran 2, 3 semanas. Algunas duran un solo día, otras duran unas horas. El hecho es que ninguna flor perdura para siempre. Todas las flores, por más bellas que sean, se secan. ¿Y qué pasa con la sombra? Apenas desaparece la luz, la sombra también desaparece. Y Job nos recuerda en este párrafo algo que nosotros sabemos por experiencia propia, algo que vivimos en el día a día, pero que nos encanta olvidar, que tratamos de echar a un lado, que tratamos de no tenerlo presente. Hermanos, ni aún las cosas más fuertes, ni aún las cosas más hermosas duran para siempre. De hecho, todo está sujeto al deterioro. Hasta las cosas más preciadas se disipan en un instante como la neblina. Y frente a esta realidad, a una vida pasajera que está sujeta al sufrimiento, Job le pregunta a Dios, ¿y en alguien así has puesto los ojos? ¿Con alguien como yo entrarás en juicio? ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Hermanos, Job sabía que además de ser corta y de estar llena de aflicciones, la vida del hombre también está llena de maldad. Hasta el punto que lo lleva a preguntar de forma retórica a Dios, ¿quién de la inmundicia puede sacar pureza? A lo que él mismo contesta, no hay nadie que pueda hacerlo. Vista desde este punto, la realidad del hombre pudiera parecer bastante precaria. Además de vivir una vida corta, además de vivir una vida llena de aflicciones, el hombre lleva la maldad consigo a donde va. Y eso es uno de los aspectos de la realidad caída del hombre que más nos cuesta aceptar. Eso es uno de los aspectos que todos sabemos que hay sufrimiento, todos hemos experimentado el sufrimiento, queremos deshacernos de él, le huimos, pero sabemos que está ahí. Pero cuando hablamos de la maldad del ser humano, tendemos a pensar que eso no es así, que el ser humano desarrolla la maldad y que es un tema social y que no es algo inherente a nosotros. Pero una pequeña mirada a la historia de la humanidad nos confirma que donde hay
más de un ser humano, hay guerras, hay peleas, hay disensiones, hay problemas. De hecho, la naturaleza egoísta de nuestro pecado nos lleva a luchar, a pelear con cualquiera que desea lo mismo que nosotros deseamos. Si hay una sola cosa y otro lo desea y yo lo deseo, ahí viene un problema. Y nos busca, nos inclina y nos conduce también a buscar a toda costa la satisfacción de nuestros deseos carnales, a satisfacer los deseos de nuestra carne. Y todo esto es algo que está allí, lo llevamos dentro, no es algo que aprendemos. El sermón, en uno de los sermones anteriores también hablamos de cómo un niño no hay que enseñarle a mentir, de cómo un niño no hay que enseñarle a pelearse con otro. El pecado es algo que llevamos dentro, la maldad proviene de nuestro corazón, es algo que está allí y eso fue lo que llevó a Job a preguntar quién de la inmundicia puede sacar pureza. Ahora, a esta cara de una realidad caída, que es transitoria, que está marcada por el sufrimiento y que está siempre acompañada de la maldad del corazón humano, Job le añade un segundo aspecto que hace que el cuadro sea aún más temible, aún más difícil de aceptar, y es que la muerte no avisa y la muerte además es definitiva, no hay vuelta atrás. Permítanme que lea los versículos 5 al 12. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Aparta de él la mirada, déjalo en paz hasta que haya gozado de su día asalariado. Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir. Y así como del mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales, cuando se acuestan, no se vuelven a levantar. Mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño. Una característica de nosotros, los seres humanos, es esa capacidad que tenemos de pasar por alto lo que no queremos ver, de pasar por alto lo que no queremos escuchar. Aunque sea evidente, aunque nos presenten las pruebas, nos hacemos los locos, nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos y pasamos por alto las cosas. Algo que no nos gusta, lo echamos de lado, no lo escucho y pretendo que no existe. Y el hecho es que cuando hablamos de este tema de la muerte, y diciéndolo de una manera sencilla, todos sabemos que vamos a morir, todos sabemos que la muerte es inevitable. Todos podemos decir con certeza que un día vamos a morir, que un día vamos a dejar esta tierra. Sin embargo, casi nadie se toma esa declaración con la seriedad que amerita. Pensar que en cualquier momento podemos morir. Lo decimos y lo decimos de la boca para afuera, pero pocas veces meditamos sobre eso. Y Job comienza esta sección con una declaración crucial. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. A diferencia de los árboles que retoñan con la lluvia, cuando el hombre muere no hay vuelta atrás. Una vez que el hombre muere, muerto se queda. Lo que el hombre iba a hacer, lo hace en vida. Lo que iba a decir, lo dice en vida. Lo que iba a creer, lo cree en vida. Una vez muerto, lo que creyó, ya pasó. Lo que hizo, pasó. Lo que dijo, pasó. Y el detalle está en que eso es algo en lo que no nos gusta pensar. Pensar que la muerte es inminente, pensar que la muerte puede llegar en cualquier momento, que no podemos hacer nada para evitarla. Pensar que Dios ya tiene definido el día en que nos toca morir. Es algo que no nos gusta. Queremos sacarlo
del panorama porque tiene demasiadas consecuencias. Tiene un peso tan fuerte que nos puede, si meditamos en ello, nos puede llevar a tomar un rumbo en nuestra vida totalmente diferente al que nuestra carne le gusta. Cuando meditamos en la muerte, meditamos en lo que sucede cuando el hombre muere y se encuentra con Dios. Eso nos pone a pensar y nos pone a cuestionar la manera en que vivimos, nos pone a cuestionar las cosas que hacemos, nos pone a cuestionar a quién hemos seguido, a quién hemos honrado. Y el problema es que nos guste o no nos guste, tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos con la muerte, y el cómo nos enfrentemos a ella va a tener consecuencias eternas. La manera en que lleguemos a ese momento va a tener consecuencias eternas. No por lo que yo haya hecho o dejado de hacer, pero sí por lo que yo haya creído, lo que yo haya confesado, lo que yo haya vivido en base a mi fe, va de alguna manera dar evidencias de lo que pasó o no pasó en mi corazón. Cuando llega el momento de la muerte, lo que yo ya creí, lo creí. Y no hay vuelta atrás. Y lo que haya ocurrido conmigo en vida, lo que yo haya creído va a determinar mi eternidad. Y quisiera repetir algo que dijimos en algún sermón anterior, y es que Job no estaba siendo fatalista al hablar de esto. Por el contrario, él estaba siendo realista. Y hermanos, enfrentarnos de antemano a la realidad en algo tan delicado y tan definitivo como es la muerte es lo único sensato que nosotros podemos hacer, sobre todo porque la muerte pudiera llegarnos, como ya lo dijimos, en cualquier momento. No sabemos cuándo, pudiera ser el segundo siguiente, y una vez que nos llega no vamos a tener chance para remendar el capote, no vamos a tener chance para echar atrás y para volver y arreglar lo que estaba mal. No vamos a tener chance para volver atrás y creer lo que no habíamos creído. Y pensando en esto, vamos a continuar con la lectura para que veamos cuáles son las únicas dos posibles respuestas que podemos tener frente a esta realidad de la vida, frente a esta realidad del hombre caído, que por un lado nos enfrenta a que todo es temporal, nos enfrenta al sufrimiento, nos enfrenta a nuestra propia maldad, pero nos enfrenta a la realidad de que cada día se acerca más, cada segundo se acerca más el momento de nuestra muerte. Y vamos a ver las dos respuestas posibles. La primera es la respuesta lógica: vivir enfocados en Dios con la mirada puesta en la vida eterna. Ahora, ¿qué significa vivir enfocados en Dios? ¿Cómo podemos vivir enfocados en Dios? Vamos a leer Job 13 al 17. Si al menos me ocultaras en el sepulcro y me escondieras hasta que pase tu enojo. Si al menos me pusieras un plazo y luego me recordaras. Si el hombre muere, ya no vuelve a la vida. Cada día de mi servicio obligatorio esperaré a que llegue mi relevo. Tú me llamarás y yo te responderé. Desearás ver la obra de tus manos. Desearás también contar mis pasos, pero no tomarás en cuenta mi pecado. En saco sellado guardarás mis transgresiones y perdonarás del todo mi pecado. Fíjense cómo Job comenzó reconociendo que para él el sepulcro era un refugio frente al enojo, frente a la ira de Dios. Y eso es algo que probablemente a la mayoría de las personas le podría resultar ilógico, contradictorio. El hecho es que Job debía tener muy claro que el pecado de los hombres provoca el enojo y provoca la ira de Dios. Y que esa ira no es algo pasivo. De hecho, Pablo dijo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 8, que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Ahora, el hecho de que Job viera el sepulcro como un refugio
frente al enojo y la ira de Dios por el pecado de los hombres, significa que la esperanza de Job, no estaba puesta en esta vida. Si él veía el sepulcro como un refugio, significa que su esperanza no estaba en esta vida y que de alguna manera él sabía que podía morir tranquilo porque su situación con Dios estaba resuelta. Aun cuando él hablaba abiertamente de la situación del hombre, aun cuando él hablaba del carácter santo de Dios y de la soberanía de Dios, él estaba confiado en que podía enfrentarse a su Creador. Él estaba tranquilo porque su situación con Dios estaba resuelta. Y el hecho es que la mayoría de los seres humanos no se atreverían a hacer esta misma declaración que Job hizo. Él sabía que al morir iba a estar más seguro que al seguir viviendo en este mundo. Él esperaba la muerte. Él sabía que una vez que él muriera, iba a estar mejor y que lo mejor que le podía pasar en esta vida no se comparaba con lo peor que le podía pasar en la eternidad. Ahora, el común de las personas puede decir eso. El común de las personas puede decir que está gozoso o deseoso de enfrentarse a la muerte. Definitivamente no. Cuando la gente piensa en morir, se aferra a lo que hay aquí, se aferra a los placeres, se aferra a las personas, se aferra a las sensaciones, a los sentimientos. Cuando la gente piensa en morir, piensa en cuán oscuro y cuán desconocido es lo que espera. Y lo que tendríamos que preguntarnos es en dónde estaba la clave de esa seguridad de Job. ¿Qué es lo que le permitía a Job decir con tanta certeza, si al menos me refugiaras en el sepulcro? ¿Dónde estaba la clave de la seguridad de Job? ¿Qué lo llevó a decir algo así tan fuerte, con tanta seguridad? En los versículos 15 al 17 está la respuesta. Fíjense lo que él dice: en medio de todo su dolor y con la conciencia, además de lo terrible que es el pecado del hombre y lo terrible que es el destino del hombre frente a la santidad de Dios. No hay nadie que haga de esto, de nosotros, algo bueno. No hay humano que pueda hacer algo bueno. Job dice: tú me llamarás y yo te responderé, desearás ver la obra de tus manos, desearás también contar mis pasos, pero no tomarás en cuenta mi pecado. En saco sellado guardarás mis transgresiones y perdonarás del todo mi pecado. Fíjense bien, Job no dijo: yo te buscaré y tú me responderás. Desearás ver mis obras y te complacerás en mi perfecta obediencia. Por el contrario, Job dice: tú me llamarás, tú desearás ver las obras de tus manos. En saco sellado guardarás mis transgresiones, perdonarás del todo mi pecado. Hermanos, ¿a qué les suena esto? ¿Se dan cuenta de que lo que Job estaba declarando hace todos esos siglos era un anuncio anticipado de la obra de Jesús en la cruz, un anuncio anticipado del Evangelio, frente a la perspectiva de morir en nuestros pecados para enfrentarnos a la justicia del Dios Santo? La única respuesta lógica que podemos tener es la que Job, Abraham y la que el resto de los demás siervos de Dios tuvieron. Fíjense en dónde está la clave. En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Si vamos al Nuevo Testamento y buscamos una declaración similar en Juan 5:24, Jesús dijo: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Hermanos, Job era consciente de la grandeza, de la soberanía y de la santidad de Dios. Job reconocía y aceptaba la situación caída del hombre y aceptaba su propia incapacidad de agradar a Dios. Y aún sin haber recibido la revelación completa del plan de redención,
Job era consciente de que su destino estaba en las manos de Dios y de que solo por la iniciativa y por la acción soberana de Dios él podía ser perdonado. Él sabía que él por cuenta propia no podía conseguir el perdón. Él sabía que solo por la iniciativa y la acción soberana de Dios él podía conseguir ese perdón. Job le creyó a Dios. Creyó en lo que él dijo sobre el pecado, sobre el peligro al que se enfrenta todo ser humano a causa de su naturaleza pecaminosa. Job creyó en que Dios desata su ira contra el pecado y creyó en que el perdón no está en las obras, sino en la fe. En eso radicaba la seguridad de Job. Job no habla del perdón como algo que él se gana. Job no habla del perdón como algo que él puede obtener a través de la obediencia. Job dice claramente: en saco sellado guardarás mis transgresiones, Dios las guardará. Perdonarás de todo mi pecado. Dios lo perdonará. No es un tema de Job, no es un tema de lo que Job podía hacer, es un tema de lo que Dios podía hacer. Dios desata su ira contra el pecado. Job sabía eso, pero Job creyó en que el perdón no estaba en las obras, sino en la fe, en lo que Dios decía. Y en eso radicaba la seguridad de Job. Y la pregunta que frente a esto nos tenemos que hacer es: ¿y qué hay de nosotros? ¿Hemos creído como creyó Job? ¿O seguiremos resistiéndonos a creer en lo que Dios ha revelado sobre el pecado y sobre su plan de redención, sobre el Evangelio, sobre Cristo y su obra en la cruz? Vamos a seguir pensando que somos buenas personas, vamos a seguir pensando que está en nuestras manos el obedecer a Dios y el ganarnos nuestra salvación. Vamos a seguir pensando que depende de nosotros el llegar al cielo, que el cielo es algo que nos podemos ganar, o vamos a creer, como creyó Job, en que el hombre es incapaz por cuenta propia y que es Dios el único que puede hacerlo, y que en función de eso, ya nosotros que tenemos toda la revelación que Job aún no tenía, que tenemos todo el Antiguo Testamento, tenemos todo el Nuevo Testamento, que conocemos la vida de Jesús, que sabemos lo que Él hizo en la cruz, que sabemos de todos los testigos que lo vieron resucitado. Nosotros que tenemos toda esa información que Job no tenía, seguiremos creyendo que nosotros podemos ganarnos la salvación y que no dependía del sacrificio de Cristo. Seguiremos creyendo que es por obras y no por fe. Ahora, la segunda opción, la respuesta lógica, es enfocarnos en Dios, en la palabra, en lo que Él ha dicho sobre sí mismo, y poner la mirada en la vida eterna. Y la segunda opción, que es la que podríamos llamar la respuesta necia, es vivir centrados en nosotros mismos y recibir la ira de Dios por la eternidad. Pensando en que esta vida es pasajera, pensando en que esta vida se acaba en cualquier momento, seguir hasta el final centrados en nosotros, en lo que queremos, en lo que deseamos, y sencillamente recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Vamos a leer los versículos 18 al 22. Pero así como un monte se erosiona y se derrumba, y las piedras cambian de lugar, así como las aguas desgastan las rocas y los torrentes deslavan el suelo, así tú pones fin a la esperanza del hombre, lo apabullas del todo y él desaparece, lo desfiguras y entonces lo despides. Si sus hijos reciben honores, él no lo sabe. Si se les humilla, él no se da cuenta. Solo siente el dolor de su propio cuerpo y solo de sí mismo se conduele. Hermanos, como vemos, vivir centrados en nuestra naturaleza pecaminosa sin tomar en cuenta y haciendo de lado el plan redentor de Dios nos lleva directo al desastre. De hecho, nacemos en esa vía, y a menos que creamos en el Evangelio y que creamos en lo que Él nos dice sobre nuestra condición pecaminosa y sobre que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, no tenemos opción
Dios pone fin a la esperanza del hombre, lo apabulla, lo desfigura y lo despide por toda la eternidad, hermanos. Aquellos que mueren en sus pecados solo sentirán el dolor de su propio cuerpo y no se condolerán ni de sus propios hijos, porque solo tendrán ojos para sí mismos. La naturaleza pecaminosa del hombre no redimido, la naturaleza pecaminosa del hombre que muere en su pecado lo va a acompañar el resto de la eternidad. Y como hemos visto hoy, la realidad del pecado y la manera como el pecado afecta la vida del hombre en este mundo es terrible, pero va a ser mucho más terrible en la eternidad. Y la pregunta es, ¿vamos a dejar de lado todo lo que Dios nos ha revelado en la Biblia sobre su persona, sobre el pecado, sobre su santidad, sobre su carácter, sobre sus planes, sobre su plan de redención? Vamos a dejar de lado lo que Dios estuvo dispuesto a hacer al hacerse hombre y al tomar nuestro lugar en la cruz, para seguir enfocándonos en nuestros deseos, en las cosas que queremos, en las cosas que soñamos, en las cosas que deseamos, aún sabiendo que esta vida se va así, que es transitoria, que es pasajera, que es como una flor que se marchita, que es como la sombra que se desvanece. Tan pronto se va la luz. Vamos a seguir, a pesar de que esta vida es transitoria y que termina en un instante, vamos a seguir concentrados en las cosas de aquí, en las cosas que nos gustan, en los placeres, en los que nos produce placer momentáneo. Dejaremos de lado todo eso que Dios nos ha revelado sobre Él para seguir enfocados en nuestros deseos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creerle a Dios? ¿Vamos a creer lo que Él ha revelado en su palabra sobre nosotros, sobre nuestro pecado, sobre la necesidad que tenemos de ser salvados y de como solo a través de Cristo hay salvación? ¿O seguiremos creyendo lo que nuestro corazón caído quiere que creamos? Que somos buenas personas, que no importa lo que hagamos, Dios nos perdona porque Él es un Dios de amor que no tiene ira, que el infierno no existe, que el pecado no existe y que Jesús fue sencillamente un buen hombre que vino a darnos un ejemplo para que aprendamos a llevar una vida moral y nos aprendamos a llevar mejor con las otras personas. De eso no se trata el Evangelio. ¿Vamos a creer lo que Dios dijo sobre sí mismo y sobre el Evangelio o lo que nuestro corazón quiere creer? ¿Cómo vamos a responder frente a esa vida transitoria que está marcada por la aflicción, que está marcada por la maldad? ¿Vamos a seguir con la mirada puesta en esos placeres pasajeros o vamos a enfocarnos en conocer más íntimamente a Dios, poniendo nuestra mirada en la vida eterna, poniendo nuestros tesoros en el cielo donde los ladrones no minan y no hurtan? Los invito a que esta semana nos tomemos el tiempo de pensar con seriedad, con honestidad en la muerte. ¿En qué pasaría si nosotros morimos en este instante? ¿Qué pasaría si ahorita Dios nos lleva? Dios nos quita la vida. ¿Qué pasaría si en este momento morimos? ¿En qué hemos creído? ¿En qué hemos confiado? ¿Cuál es nuestra opinión sobre el pecado, sobre nosotros mismos? ¿Cuál es para nosotros la importancia de Jesús? ¿Es sencillamente un maestro que vino a enseñarnos algo? ¿O es el único camino, la verdad y la vida? ¿Realmente creemos que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿Realmente hemos creído en que es por gracia, que no lo merecíamos y que el medio fue la fe? Creer como Abraham creyó, como Job creyó. Los invito a meditar en esto, a tomarse el tiempo de pensar en la vida, en cuán efímera es, cuán efímeros son los placeres, cuán efímeras son las cosas que vivimos aquí, cuán inesperadamente puede llegar la muerte, y a que conversemos con el Señor en base a eso. ¿Estamos listos o no estamos listos para enfrentarnos a la muerte? Vamos a orar.
Padre, te damos el honor y la gloria, pedimos guía, Señor. Este tema, Señor, de la vida transitoria, de la vida pasajera, este tema de la muerte, Señor, es un tema que no nos gusta, es un tema que nos hace sentir incómodos, que nos confronta, que sacude, Señor, nuestros deseos. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a descansar en ti. Nos ayudes esta semana, Señor, a venir a ti con un corazón sumiso, pensando en cuán efímera y cuán pasajera es la vida, de cuán marcada está la vida por el sufrimiento, por las aflicciones, de cuán controlada está nuestra vida, la vida del ser humano, por el pecado, por la maldad. Ya que pensando en eso, nos enfrentemos a la posibilidad de la muerte, Señor. De una manera repentina, sin previo aviso. Y que nos preguntemos con toda honestidad, ¿estaríamos listos? ¿Estaríamos listos para enfrentar ese momento? Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Padre. Ayúdanos a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, pero por sobre todo a que no seamos sencillamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, para que podamos ser buenos representantes de tu reino, instrumentos útiles de tu reino, Señor, que compartimos la palabra, que la vivimos, que descansamos en ella y descansamos en tu gracia y en tu misericordia, y que somos utilizados por ti día a día, Señor, para que tu nombre sea conocido entre las naciones, entre la gente, para que tu nombre sea glorificado, Padre, para que otras personas puedan recibir el regalo que ya tú nos has dado a nosotros, pero para que tú seas, Señor, por sobre todo, el que reciba la gloria por todo. Te damos el honor, la gloria, las gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.